Hola, en este día quiero invitarle a reflexionar en un texto de la Biblia que habla del gran mandamiento y está en Mateo capítulo 22, versículos 37 hasta el 40. Leo en el nombre del Señor. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En verdad, vino a mi mente este pasaje pensando en que esta pandemia algún día llegará a su fin. Y creo que Dios desea de lo más profundo de su corazón que al terminar esta pandemia, tanto los que somos cristianos, los que somos de Cristo, y todo el mundo, todo el pueblo, toda la gente, puedan llevar y llegar, mejor dicho, a entender estos versículos de la palabra del Señor. Lo que he leído es un resumen del decálogo de Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, donde los mandamientos tienen que ver con el amor a Dios y tienen que ver con el amor al prójimo. Pero ahora el Señor los ha resumido, los 10 mandamientos, en dos. El primero y más importante es amar a Dios. Y eso nos compete a todos. Los que somos iglesia y los que no son iglesia, amar a Dios. Que este tiempo en que estamos guardados, que este tiempo de pandemia sea un tiempo en que de verdad seamos guiados, seamos movidos, seamos llevados a amar a Dios. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo. Que consideremos al prójimo como un hermano igual a nosotros, como un hermano también creado por Dios, que lo amemos con todo nuestro corazón, que terminemos con las diferencias, tanto a nivel iglesia como a nivel país, a nivel mundo. Terminemos con las diferencias, que nosotros como organización somos superiores, que nosotros como organización valemos más, si delante de Dios valemos todos lo mismo. Todo lo mismo. Que esta pandemia que estamos viviendo nos enseñe, primero, a amar a Dios y segundo, amar al prójimo. El prójimo es el más próximo, es el próximo que está al lado mío. Y puede ser que el próximo sea una persona que para mí a lo mejor no es grata. Él es mi prójimo y debo amarlo. Querido, querida, que esta pandemia te pueda llevar a ti y a mí, por sobre todas las cosas, a amar a Dios como lo más importante y a tenerlo como la prioridad número 1. Y segundo, amarnos entre nosotros. Que Dios nos bendiga.